televisores. Y pues solamente queremos recalcarle de que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que se ha estudiado y lo que se habrá de estudiar, toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros está en la pantalla de su televisor. Nos gustaría, si acaso usted nunca nos ha visitado, que viniera a conocerlo. Así nosotros también tenemos las ganas de conocerle a usted para que así pueda ya saber dónde nos estamos localizados. Ahí está en su pantalla, pero lo vuelvo a recalcar: 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien, estamos estudiando el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. No Juan Luna, ¿verdad? Es Juan el apóstol. Número 1, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al bautismo. El bautismo de Jesucristo. Y primeramente, pues hacemos la pregunta: ¿por qué es importante estudiar el bautismo de Jesucristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar el bautismo de Jesucristo? Para ejemplo, para nosotros. Ok. Pero hay muchas preguntas, ¿verdad?, que podemos hacer a esa afirmación. Pero cuando hablamos del bautismo de Jesucristo, hay pasajes paralelos en los libros sinópticos. Y cuando me refiero a los libros sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no es un libro sinóptico, sino que es un libro totalmente diferente. Pero en Mateo capítulo 3 y versículos del 13 al 15 contiene pues lo que dice Mateo a la audiencia a la cual él está escribiendo. Recuerde que Mateo le escribe a los judíos, a gente consciente de la ley mosaica, y él escribe y le dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos a Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1 y versículo 9 dice la palabra del Señor lo siguiente, contendiente a lo mismo. Marcos capítulo 1 versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y versículo 21 dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora sí vamos al texto que vamos a estudiar, Juan capítulo 1. Y versículo 32 en adelante, dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo:
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí vemos varias razones en por qué es importante el bautismo de Jesucristo. Número uno, ¿por qué es importante? Y claro, ¿verdad? Que si acaso quiere poner aquí Mateo capítulo 3, del 13 al 17, Marcos capítulo 1, del 9 al 11, y Lucas capítulo 3, del 21 al 22. Y claro que estamos estudiando Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Son versículos que hablan del bautismo de Jesucristo. ¿Por qué es importante el bautismo de Jesucristo? Número uno, ¿verdad? Para que veamos el testimonio. Para que veamos el testimonio. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo esto? Usted recuerda bien que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 19, versículo 15, también en Deuteronomios capítulo 17, y 2 de Corintios capítulo 13, versículo 2, habla de que se necesitan ¿qué tantos que den testimonio para que conste toda cosa? ¿Recuerdan? Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 2, dice la palabra del Señor: he dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviese presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, porque si voy otra vez, pues es el versículo 1, por aquí con el 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Y miramos nosotros que el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesucristo, perdón, es importante porque vemos el testimonio. Voy a poner aquí, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primeramente vemos el testimonio de quién? De Juan, el bautizador, ¿verdad? Juan el bautizador había recibido revelación porque él había sido escogido por Dios. Isaías capítulo 40, versículo 1 nos da a entender que había de venir uno, ya estos tipos de profecías, que había de venir uno que había preparar camino para el Señor. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 termina con estos versículos diciendo que iba a venir uno con el espíritu de Elías. Y cuando vamos al libro de Mateo nos damos cuenta que todo esto se viene a relacionar con Isaías capítulo 40, versículo 1 y con Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Solo que Juan fue escogido por Dios, esto lo ponemos en Lucas capítulo 1, fue escogido por Dios para que viniese a preparar caminos para el Señor. Y este Juan, el que fue escogido, da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerden que hasta este momento Jesucristo, se había oído de Jesucristo, pero nunca se había reconocido públicamente. En ninguna parte va a leer usted, ¿verdad?, en donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Anteriormente a estos versículos no lo va a encontrar. Solo que entonces miramos que el testimonio era necesario. Miramos que el testimonio de Juan fue uno, ¿verdad? El testimonio de quién? De Jesucristo.
es el segundo. ¿Y el testimonio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió como una paloma del cielo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, nos podemos, pues aún también, ¿verdad?, hablar sobre de la Trinidad. Porque estamos hablando de quién, del Padre. Estamos hablando quién, del Verbo. Estamos hablando del Espíritu Santo. El Padre fue la voz del cielo. El Verbo fue quien era bautizado, y el Espíritu Santo fue el que vino a defender. Esto lo pueden ver ustedes en Mateo, capítulo 3 y versículo 17. Ahí lo pueden leer. Solo que el testimonio era necesario para que la gente, recuerden que la gente se había congregado ahí en el río Jordán. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, gente religiosa. Ellos se habían acercado también para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y la identificación o el testimonio, ¿verdad?, de Jesucristo era muy importante en esta ocasión. Solo que una de las razones en por qué es importante el bautismo de Jesucristo es para venirse a identificarse con la gente. Recuerde lo que dice Mateo, que es capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Note lo que dice la palabra del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden, Mateo lo está escribiendo a los judíos. Y los judíos tenían en su mente que había de venir un Salvador. Ahora, el pensamiento de los judíos era de que iba a venir un Salvador descendiente de David y que había de establecer el reino, pero para ellos era un reino físico. ¿Recuerdan lo que los apóstoles le preguntan a Jesucristo? ¿Recuerdan en que es en Hechos capítulo 1? En Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante dice, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Leo este versículo para que nosotros entendamos la mentalidad de los judíos. Ellos pensaban de que iba a venir un Salvador y que iba a restablecer el reino físico, pero claro que era un reino espiritual. Y Jesús viene a estos judíos para identificarse de que Él viene a servirles y que Él es el Salvador, el que habrá de venir para redimirles de su pecado. Porque claramente lo miramos nosotros en que es en Lucas capítulo 19 y versículo 10, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la gente en pecado. Por lo que razón número uno, ¿por qué es importante el bautismo de Jesucristo? Es porque fue la oportunidad en donde se vino a presentar los testigos que dieron testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan el Bautizador, Jesucristo mismo y la deidad, es decir, la Trinidad. Pregunta o comentario de esto. Okay. La segunda razón. Okay, la segunda razón por qué fue importante el bautismo de Jesucristo. Dice el texto, para que se cumpla toda justicia.
El propósito de Jesucristo fue de venir para presentarse al mundo como el Salvador del mundo, como aquel que había de quitar el pecado del mundo, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Pero también para poder llegar a ese punto Jesucristo, Él tuvo que cumplir toda la justicia. Y claro que toda la justicia en el tiempo de Jesucristo se refería a ¿qué? A la ley mosaica. Bueno, que acaso queremos ser técnicos, ¿verdad? Se refería a la ley patriarcal y mosaica. ¿Ok? Porque la ley patriarcal fue establecida primeramente y luego la ley mosaica fue añadida a esta ley que se viniste a unirse para detener el pecado. Recuerda lo que dice Dios en Génesis capítulo 6, que ya no iba a destruir el mundo, ¿verdad? Con agua, ¿recuerda? Sí. Pero siguió el pecado. Sí. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que el pecado continuó. Entonces vino a añadirse la ley mosaica para detener el pecado. Nota lo que dice Gálatas capítulo 13, versículo 19. En Gálatas capítulo 13, versículo 19 dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas 3, 19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Este es el apóstol Pablo escribiéndole a los judaizantes, contestándole todas las preguntas que ellos tenían. Recuerden, los judaizantes fueron cristianos que se convirtieron a Cristo, pero que guardaron también la ley mosaica. Ellos decían, como dice Hechos capítulo 15, versículo 1, es necesario guardar la ley de Moisés aún siendo cristiano. Y si no la guardas, entonces no puedes ser salvo. Solo que Pablo le contesta en varias epístolas a estos judaizantes. Romanos una de ellas, y Gálatas es otra epístola en la cual estamos leyendo. Y aquí entonces Pablo hace la pregunta retórica: ¿para qué sirve la ley? Y noten lo que él escribe: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ven lo que dice aquí? En primer lugar dice, fue añadida. ¿Qué fue añadida? Come on, people. La ley mosaica. Y cuando usa la palabra añadida, quiere decir que ya existía algo que no. ¿Qué existía? La ley patriarcal. La ley patriarcal existía, la ley mosaica fue añadida, y luego da la razón en por qué esto lo hace Dios. Dice, fue añadida a causa de la transgresión, para detener el pecado. Pero noten que esto, es decir, la añadura de la ley mosaica, iba a ser temporal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, people? ¿Están durmiendo? Sí, ¿verdad? Ok, hasta que llegase, ¿quién? La simiente. La simiente, según Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ¿es quién? Cristo. ¿Y cuándo entonces iba a establecerse la ley de Cristo? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 nos habla de esto. Pero mientras, este es el punto que quiero llegar, mientras, ¿qué tenía que hacer Cristo? Cumplir la ley. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17? No he venido ¿para qué? Para quitar la ley, sino que ¿para qué? Cumplirla. Y cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, versículo 30, ¿qué es lo que dijo? Consumado es decir, ya cumplí todo. Ya puedo entregar mi espíritu, mi alma ya puede ir al paraíso, mi cuerpo ya puede ser sepultado, ya cumplí todo.
a cumplir todo. Solo que entonces, la segunda razón en por qué el bautismo de Jesucristo es importante, porque Él tenía que cumplir toda la justicia de Dios. Ahora, no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento en donde usted va a encontrar que Jesús tenía que ser bautizado. Pero sí hay versículos en el Antiguo Testamento que nos enseñan que Jesucristo tenía que estar completamente obediente a la ley de Dios. Uno de ellos lo encontramos en donde Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, ¿verdad? Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Pero ¿qué vemos aquí en estos versículos? Que Jesucristo tuvo que ser obediente. Y claro que esto nos lleva a otro texto. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia hacia el Padre. Entonces tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él, todo lo que se había mencionado. Él vino para cumplir la justicia de Dios, y una vez cumpliendo la justicia de Dios, entonces ya pudo establecer su ley. Y esto claramente lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 8, versículo 6. En Hebreos capítulo 8, versículo 6 y 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Solo que ahí está la segunda razón. Cristo tuvo que ser identificado por Dios mismo de que Él es el Hijo de Él. Segundo, Cristo tuvo que cumplir toda justicia. Y en la justicia de Dios se incluye, ¿verdad?, el bautismo. Jesús no se bautizó porque tenía pecado. Jesucristo nunca pecó. Esto claramente era una profecía que miramos del Antiguo Testamento. En Isaías, que es capítulo 53, Isaías capítulo 53 y versículo 7, note lo que dice la palabra del Señor. Angustiado, aquí está hablando de Jesucristo, es profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Es decir, no se le encontró ningún tipo de engaño en su boca. No hizo él ninguna maldad. Y claro que en el Nuevo Testamento tenemos versículos en donde nos enseña esto. Pero que Jesucristo no fue bautizado para el arrepentimiento, como era el bautismo de Juan el Bautizador, sino que fue bautizado para cumplirse toda justicia, porque así lo demandaba la ley. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Muy bien. Tercera razón. La tercera razón por qué Jesucristo fue bautizado para iniciar su ministerio. Esto claro lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Tenía 30 años Jesucristo cuando empieza su ministerio. Para iniciar su ministerio,
ya tiene la aprobación del Padre, ya se ha identificado con su audiencia, el ser humano, que Él es el Salvador del mundo. Ya Él ha dicho, ¿verdad?, que tiene que cumplir toda la justicia de Dios. Y aquí empieza su ministerio, aquí empieza ya a formularse de una manera, ¿verdad?, que ya comienza a establecer el desarrollo del Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo que hemos leído aquí en Hebreos, capítulo 8, versículos 6 y 7, ya empieza. Porque los siguientes textos que vamos a ver, del 35 en adelante, ¿qué empieza Jesús a hacer? A escoger sus discípulos, sus apóstoles. 30 años. Según los judíos, esta era la edad en cuando se empezaba el ministerio de las personas que entraban en el sacerdocio, de los 30 años. Ya para ese tiempo, ¿verdad?, ¿a qué año tenían que ser el mista barniz, que le dicen? A los 13 años, ¿verdad? De 13 años a los 30 años ya debería de entender. Recuerden que Jesucristo, según Lucas capítulo 12, versículo 41, dice que aprendió la palabra de Dios, la vino a aprender. Aunque Él es Dios, pero la vino a aprender, la vino a usar legítimamente en su ministerio. Y esto fue la tercera razón en por qué Jesucristo fue bautizado. Claro que hay otras cosas que podemos ver concerniente al bautismo de Jesucristo, el tiempo ya se me terminó, pero todavía está y existe, ¿verdad? Aquí está el empiezo, hermanos, de la enseñanza del bautismo de Jesucristo. Recuerden que de 1 antes de Cristo, ¿verdad?, hasta la edad de 30 antes de Cristo, el bautismo válido en este tiempo era ¿de quién? De Juan el Bautizador. ¿Ok? De este punto en adelante ya es el bautismo ¿de quién? Del bautismo de Cristo. ¿Ok? Empieza con Hechos, capítulo 2 y versículo 38. ¿Ok? Pero ya este bautismo es diferente. Y claro que aquí podemos, un tema que los bautistas son, ¿verdad?, el ladrón en la cruz, ¿verdad?, que fue con Jesucristo. Bueno, cae bajo esta época, y hay mucho que decir, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, el bautismo de Jesucristo. Juan el apóstol se encontró algunos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, en Hechos capítulo 19, del 1 al 5, y no de lo que Pablo le dice. Es otra cosa que podemos mirar aquí en el bautismo de Jesucristo. Pregunta, comentario, hermano, ya se me acabó el tiempo. Yes, sir. Un pequeño comentario, hermano. Ahí en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. O sea que mi comentario es: cuando Jesucristo se bautizó, no estaba nada más Juan el Bautista, había más gente, que es para que entendamos, ¿verdad?, que no nada más, esto no se hizo escondidas, o sea, hubo más gente que vio. Así es. La otra cosa que dice ahí, el versículo que usted mencionó, que no lo leyó, en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también, Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, ¿verdad?, y descendió el Espíritu. Que en los otros versículos que usted leyó no dice que oró Jesucristo. Aquí sí menciona que Jesucristo oró, y lo habla después del Espíritu Santo. Por eso leí los 3 o los 4, Sí. porque hay diferentes cosas de los 4. Sí. El tiempo no Sí. nos alcanza. Y el otro comentario es de que la era mosaica, en una parte de la Biblia dice que era para calmar nada más la ira de Dios, no perdonaba los pecados. Entonces no se acababa, o sea, tenía que haber algo más añadido, como dice usted. Correcto. Y esto también hay versículos para sostener. Sí. Y es triste, hermano, que ahorita, como nos acaba de enseñar ahorita, la gente del mundo, ¿cómo se dice? La gente
que predican la palabra de Dios, ¿verdad? Los que según esto no entiendan esto. Que es triste, es triste. Y otra, maestros, y otra cosa importante, ¿verdad? Que miramos la frase subió del agua. Sí. La palabra subir, si usted la estudia, quiere decir que fue levantado verticalmente. Es decir, fue levantada. Porque ese es argumento, ¿verdad? Porque cuando usted ve el bautismo de Jesucristo en la televisión, ¿qué ve? Agarran agua en una copita y le está echando agua. La Biblia no habla de eso. Entonces lo que hizo Jesucristo Eso no fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo fue sumergido a las aguas, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Fue sumergido en la agua y subió de las aguas. La otra cosa, hermano, por último dice el hermano Víctor, es de que por lógica Juan el Bautista dice, hey, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y es lo que por lógica no se tenía que hacer lo que Jesucristo hizo, pero se tuvo que hacer para aquellos que creemos en él, pues sigamos las pisadas del maestro como el canto que cantamos. Así es. Y Juan el Bautista nos dijo en una ocasión, es necesario que yo me venga a qué, a ver, ¿verdad? Y Jesucristo se va conociendo. Todo eso, ¿verdad? Lo vengan a corporar en todo esto, ¿me entiendes? Juan el Bautista no iba a ser el carácter principal, era Jesucristo. Pero era el que iba a introducir al carácter principal, que es Jesucristo. Y una vez que ya lo vino a introducir, entonces ya miramos la acción de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero aún así Jesucristo lo exalta por el trabajo que él hizo. Sí, hay mucho que estudiar, hay mucho que ver concerniente a esto. Pero espero que esto sea suficiente para que usted pueda continuar sus estudios, hermano. Sí.